sea la gloria y el honor por siempre. En la iglesia de Forest City estamos tratando de encontrarnos con Jesús y hacer que Jesús sea el centro de su iglesia. Nada que sea bueno, pero que no sea Él. Muchas veces cambiamos a Jesús por las cosas buenas. Y Jesús es más grande que las cosas buenas. Y por eso quiero mostrarles una escena. No sé cuántos de ustedes fueron pequeños y aprendieron a andar en bicicleta. Pero cuando aprendemos a andar en bicicleta, nos ponen rueditas. ¿Para qué nos ponen rueditas? Para que no nos caigamos. Y supónganse que este niño le pide a su padre que quiere andar en bicicleta, su padre le compra una bicicleta, pero su padre por protección le pone las rueditas. Y supónganse que este niño quiere ser un gran ciclista. Pero, ¿qué pasaría si ese niño sigue andando con rueditas toda la vida? Les hago una pregunta. Cuando el padre quiere sacarle las rueditas al niño para que el niño pueda ser un ciclista, ¿qué siente el niño? Miedo. ¿Por qué? Porque le quitaron su seguridad. Sin embargo, el padre, que sabe, le quita las rueditas para que el niño pueda cumplir su sueño y llegar a ser un ciclista. Muchas veces, cuando nos quitan cosas buenas que han sido nuestro apoyo, nos da miedo. Y hoy puede ser que predique un sermón que nos dé miedo. Y el hecho que algo nos da miedo no quiere decir que sea malo. Siempre que Dios nos quita un apoyo que nos da cierta seguridad, por darnos el verdadero apoyo, nos da miedo. Y el título del sermón es ¿qué es lo que nos une? Y hoy tengo mucho material, y ustedes ya lo saben como iglesia de Forest City, que yo soy un profesor frustrado. Siempre quise ser profesor. Es más, hice mi doctorado para poder ser profesor, pero nunca se me dio. Pero entonces Dios permite que yo ejerza mi docencia con la iglesia. Y por eso no soy un gran predicador, pero sí me considero que por lo menos me gusta, Dios me dio la pasión de enseñar. Y hoy vamos a leer algunas cosas, voy a repetir algunas cosas, pero voy específicamente para aquellas personas que hoy por primera vez escuchan un sermón de Forest City, especialmente quizás alguien del internet. Lo que voy a decir va a causar miedo. Pero no porque cause miedo quiere decir que es incorrecto. Cada uno de ustedes tendrá que evaluar si es incorrecto o no. Pero ¿qué es lo que nos une como iglesia? Y vamos a ver qué dijo Jesús. Porque ¿quién más que Él para decirnos cuál es la base o cuál debiera ser la base de nuestra unidad? Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. ¿Cuándo el mundo va a saber que Jesús fue enviado por Dios? Dice que cuando los cristianos estemos unidos. Pero fíjense que dice que cuando los cristianos estemos unidos, la gente va a saber que Jesús fue amado por el Padre. Siempre Jesús mete el amor en medio de la ecuación de la unidad. Este versículo que le hemos leído muchísimas veces aquí en la iglesia, Jesús dijo, y está registrado en el libro de Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son
mis discípulos. ¿Cuál es la prueba ante el mundo de que somos discípulos de Jesús? ¿Podríamos decir que el amor es algo superficial? No, el amor es la prueba de que somos discípulos de Jesús. Filipenses 2, 1 al 5 dice así: Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer y un mismo ¿qué? Un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y sigue diciendo el apóstol: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y pregunto, ¿qué era lo que unía a los cristianos en la Iglesia Apostólica? ¿Qué era? ¿Qué era? El amor. El amor era lo que unía a los cristianos de la Iglesia Apostólica. Es más, Pablo dice allí, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, lo que los unía a los cristianos era la misma ¿qué? La misma actitud. ¿Y cuál era esa actitud? ¿Una actitud de qué? De amor. Y yo sé que esto es muy repetitivo, perdón. No les estoy diciendo nada nuevo, esto se repite en todos lados. Sin embargo, a pesar de que se repite en todos lados, pareciera que los cristianos es lo que menos entendemos. ¿Qué era lo que unía a los cristianos en la Iglesia Apostólica entonces? A ver, no lo dicen muy seguros. ¿Qué era? El amor, gracias. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hoy une a los cristianos? ¿Qué es lo que une a los cristianos? ¿Qué es? A ver, esto lo tienen que saber porque es parte de nuestros días. O sea, ¿qué es lo que une a los cristianos hoy? No digo a los verdaderos cristianos, sino a los cristianos en general, al cristianismo occidental. ¿Qué lo une? Les hago una pregunta. ¿Qué une a una iglesia? ¿Cómo? Muy bien, la doctrina. La doctrina. ¿Por qué tú eres adventista? ¿Cómo me gustaría o cómo le gustaría a Jesús que Jesús nos escuchara decir, a Jesús le gustaría escucharnos decir, yo soy adventista porque amo? No, pero ¿por qué tú dices que eres adventista? ¿Por qué? Por la doctrina que tienes. Porque tú dices, yo tengo una doctrina diferente a la del otro hermano que también cree en Cristo, pero tengo una doctrina diferente. Eso no es, en la Biblia no existe. Eso es un invento del cristianismo institucional. En la Biblia encontramos que los verdaderos cristianos estaban unidos por una actitud. ¿Qué debería unir a los cristianos? ¿La misma doctrina o la misma actitud? Bueno, ustedes ya escucharon, ya el énfasis lo puse ya. ¿Qué es más importante en la Iglesia de Cristo, la doctrina o la actitud? Acá no estamos diciendo que la doctrina no sea importante, pero ¿qué es más importante, la doctrina o la actitud? La actitud. Y eso lo enseñó Jesús, eso lo enseñaron los apóstoles, y eso es lo que tendríamos que seguir nosotros. Pero sin embargo, nosotros en la Iglesia cristiana occidental, en la Iglesia institucional, hemos puesto a la doctrina por la actitud. Entonces, si tú tienes la doctrina correcta, no importa tu actitud. Es más, si tienes la doctrina correcta, tú puedes odiar a aquel que tiene la doctrina incorrecta. Puedes tener una actitud totalmente mala, pero tienes la doctrina correcta. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Lo digo con todas las palabras, es un engaño.
Babilonia. Babilonia porque tienen doctrina incorrecta. Babilonia es una actitud incorrecta. Nos hemos engañado a nosotros mismos para poder seguir odiando. Hemos creado una teología totalmente engañosa. Y eso es Babilonia. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que la doctrina no sea importante, pero estoy diciendo lo que la Biblia dice que es más importante que la actitud. Y les voy a mostrar, les voy a darles un ejemplo. Vamos a ver un grupo, cómo actúa un grupo unido por la misma doctrina. Un grupo unido por la misma doctrina. Viene Jorge a este grupo. Entonces pregunto, ¿qué tiene que hacer Jorge para ser aceptado en el grupo? ¿Qué tiene que hacer Jorge? Tiene que aceptar la doctrina, porque si no acepta la doctrina, ¿qué pasa? No lo reciben. Y si no lo acepta la doctrina, ¿cómo lo declaran? Hereje. Nosotros nos reímos, pero eso es lo que pasa en todas las iglesias, ¿eh? Pasa en todas las iglesias. Y vamos a ver las características de un grupo unido por la misma doctrina. Primero, no se toleran ideas ni doctrinas diferentes. ¿Por qué? Porque si están unidos por la doctrina, esa es la doctrina correcta, y si es la doctrina correcta, entonces toda doctrina diferente está mal y es una amenaza. Segundo, al que tiene una doctrina diferente se lo llama hereje o satánico. Yo sé que ustedes están muy relacionados con esto, o sea, no porque ustedes sean esto, sino es que esto es pan cotidiano de las iglesias cristianas. Tercero, las discusiones adquieren un sesgo dogmático y no hay diálogo. ¿Por qué no hay diálogo? Porque si yo difiero un poquito, soy declarado hereje y me echan. Entonces más vale no digo lo que pienso. O más vale pienso como todos piensan, aunque quizá ni me interesa pensar porque simplemente quiero permanecer y entonces como quiero permanecer dejo de pensar. Y entonces el grupo de gente unida por la doctrina se transforma en un grupo de gente que no piensa. Cuarto, si se descubre que la doctrina original es un error, llega a ser devastador y por el bien de la unidad es mejor no admitirlo. De la unidad entre comillas. Nos dimos cuenta que hace un tiempo una doctrina que creemos que es fundamental no está en línea con la Biblia. Mejor no lo admitamos porque si no se nos viene abajo la iglesia. Porque la iglesia está basada, la unidad de la iglesia está basada en este grupo, ¿en dónde? En la doctrina. Entonces si yo admito que la doctrina está equivocada, entonces no hay más iglesia. Entonces, si queremos seguir con la iglesia, tenemos que seguir a ciegas sosteniendo la doctrina, que a pesar que quizás tenemos sospecha que va en contra de la Biblia, pero no importa. Quinto, no hay investigadores de la verdad, sino defensores. Ya nadie investiga la Biblia, sino que todos defienden lo que le enseñaron y se transforman en defensores a capa y espada. Ya nadie profundiza la Biblia. ¿Por qué no profundizan la Biblia? Por miedo. Por miedo a llegar a una conclusión que es diferente a la doctrina que aceptaron. Y entonces si llego a la conclusión que es diferente a la doctrina que me enseñaron, soy un hereje, soy un satánico y me echan. Entonces más vale defiendo lo que me enseñaron, pero no investigo más la Biblia. Y sexto, como no hay investigación real de la Biblia, los discursos que se presentan son para defender la doctrina original y señalar de satánicos a todos los que están equivocados y piensan diferente. Yo sé que esto no lo necesito demostrar, porque ustedes lo ven eso en todos lados. En todas las iglesias cristianas, generalmente, la mayoría, pasa esto. Los teólogos de un grupo unido por la doctrina defienden la doctrina ¿de quién? De la iglesia. Y esto parece súper bueno. Alguien puede decir, ¿y qué tiene de malo defender la doctrina de la iglesia? Bueno, justamente espero poder demostrar lo que tiene de malo el hecho de defender la doctrina de una iglesia. Un grupo unido por la doctrina está destinado a estancarse o dividirse. ¿Por qué se va a estancar? Porque la gente deja de leer la Biblia por miedo
y se divide porque alguien, si se anima a leer la Biblia, va a llegar posiblemente, como la verdad es progresiva, va a llegar a una conclusión diferente que a lo que le enseñaron y a esa persona lo van a ¿qué? La van a echar. Porque descubrió algo nuevo que no concuerda con lo que me enseñó mi abuelita cuando yo entré a la iglesia. Como nosotros vimos en el Nuevo Testamento, encontramos que los primeros cristianos, a pesar de que tenían doctrina, estaban unidos por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? Del amor, de la actitud. Entonces ahora vamos a ver cuál es un grupo unido por la misma actitud. ¿Cómo actúa un grupo unido por la misma actitud? Viene Jorge también a este grupo. Entonces, si Jorge, ¿qué tiene que hacer Jorge para ser aceptado en el grupo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Nada. Tiene que simplemente dejarse amar. Pero fíjense, no tiene que hacer nada para entrar en el grupo. ¿Por qué? Porque esta es por gracia. Cuando hay amor es por gracia. Cuando es por doctrina es por obra. Yo tengo que aceptar una doctrina para que me amen y me acepten. Pero lo que tiene que hacer Jorge, tiene que simplemente estar dispuesto a recibir el amor. Aceptar el amor que le dan. ¿Cuáles son las características de un grupo unido por la misma actitud? No se ven actitudes de desprecio y falta de amor, porque tienen una actitud correcta. Segundo, al que tiene una doctrina diferente, se lo invita a dialogar y a presentar sus ideas. ¿Cuál es el problema que piensas diferente? Estás estudiando la Biblia y llegaste a una conclusión diferente. Sentémonos, estudiemos y a ver si todos aprendemos algo nuevo. Porque nos amamos y en el amor podemos diferir y podemos dialogar y podemos aprender cosas nuevas y seguir creciendo. Las discusiones son bienvenidas y motivan a la investigación bíblica. Viene alguien y dice, yo creo en el rapto secreto. ¿Crees en el rapto? Ah, no, qué mal. En una iglesia unida por la doctrina, satánico. Yo creo en el domingo. Pues, ¿crees en el domingo? Vamos a sentarnos. ¿Por qué crees en el domingo? Vamos a investigar la Biblia. Y eso nos va a llevar a todos ¿a qué? A conocer más la Biblia, a amarnos más, a crecer en la investigación y a profundizar las verdades que ya aprendimos y a descartar aquello que aprendimos mal. ¿Cuál es el problema de eso? En un grupo unido por la misma actitud, si se descubre que la doctrina original tiene un error, se lo analiza y si es necesario admitirlo, se lo hace. Igual la unidad permanece. Porque no lo son en la doctrina. No son un pueblo por una doctrina que descubrieron. Son un pueblo porque se aman y se aman porque aman al que ama. ¿Y quién es el que ama? Cristo. En un grupo unido por la misma doctrina, por la misma actitud, nadie rebaja al otro por tener una posición diferente, porque se busca el Espíritu en oración y se confía que Él es el que convence. Yo no tengo que convencer a nadie. Leamos la Biblia, veamos qué es lo que la Biblia dice, y si tú quieres seguir guardando el domingo, es tu riesgo. Y si yo guardo el sábado, es mi riesgo. Pero ¿quién va a convencer? Si soy sincero, el Espíritu Santo tarde o temprano nos va a llevar a la verdad. Y quizás cuando el Espíritu Santo nos lleve a la verdad, nos demos cuenta que ni él ni yo estaba totalmente correcto. Porque en el grupo unido por la misma actitud hay amor y donde hay amor hay humildad. ¿Y qué es la humildad? Es el reconocimiento de que nosotros no lo podemos todo, que no tenemos toda, que la cabeza nuestra no es Dios. En cambio, los unidos por la doctrina piensan que la cabeza de ellos es Dios. Y entonces el que no piensa como yo, es satánico.
en un grupo unido por la misma actitud, como hay mucha investigación bíblica, los discursos son prácticos y profundos. No se tiene miedo al error porque hay amor. ¿Cuál es el problema? Que nos equivoquemos incluso en una interpretación. Lo que no nos podemos equivocar es en dejar de amar. Lo que no podemos equivocarnos es en dejar de ser honestos. Lo que no nos podemos equivocar es en el hecho de ser veraces. Pero ¿qué importa si alguien se equivoca en una doctrina? Es más, bueno, yo voy a hablar un poquito más de eso, pero gloria a Dios por el pueblo adventista, que nace de una doctrina equivocada. Hoy ya sé que hay mucha gente que se está enojando conmigo. Justo, al adventista decirle que está equivocado en una doctrina y que nació con una doctrina equivocada. Si nosotros viviéramos en la época de 1844, ninguno de nosotros hubiéramos dicho que los adventistas son los más satánicos que existen. Porque estaban enseñando algo que iba contrario a la Biblia y contrario a lo que Jesús decía. Sin embargo, como Jesús no está tan enfocado en la doctrina, Él se enfoca en la actitud. Él salvó a un grupo de gente que leía mal la Biblia para darles amor y para llevar su amor al mundo. ¿Por qué ahora negamos nosotros? Nos acomplejamos de lo que Dios hizo con nosotros. Los teólogos de un grupo unido por la misma actitud no defienden la doctrina de la iglesia. ¿Defienden la doctrina qué? Bíblica. Es muy diferente doctrina bíblica que doctrina de la iglesia. Doctrina de la iglesia es decir, vamos a esperar a armar una comisión y vamos a ver qué dice la comisión con respecto a este tema. No, la doctrina bíblica es, vamos a sentarnos, los miembros de iglesia, todos pueden sentarse, estudiar la Biblia y vamos a llegar a diferentes conclusiones o a la misma conclusión, guiados por el Espíritu, y vamos a crecer en el conocimiento de la verdad. Esa es la doctrina bíblica. No estamos en contra de la doctrina, estamos en contra de la doctrina institucional. Defender la doctrina de la iglesia era una marca de la iglesia medieval y no era la marca de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica proclamaba la doctrina de Jesús. ¿Cuándo comienza la doctrina de la iglesia? ¿Cuándo comienza? Y no tengo mucho tiempo, pero comienza con Constantino. Constantino, que era un político, que era un emperador, se transforma en cabeza de la iglesia y lo primero que hace es convocar un concilio, el concilio de Nicea, para declarar doctrina correcta. Y todos los cristianos tenían que aceptar la doctrina correcta. Y hacen el credo de Nicea. Cuando se corrompe la iglesia. Y nosotros me da risa porque nosotros señalamos la iglesia medieval y decimos que la bestia, que un montón de cosas, y resulta que parece que no nos damos cuenta que todos hemos bebido de eso, hasta nosotros. Un grupo unido por la misma actitud crece en la sana doctrina porque no hay miedo a la investigación, porque todos se identifican por imitar a Jesús. El que nos une en la iglesia verdadera no es una doctrina, ¿es quién? Es una persona, es Jesús. Y es imitarlo a Él. Es ser como Él. Esa es la doctrina correcta. Ser como Jesús. No es sentarme y definir teológicamente en una prueba académica cómo se define la doctrina. No, es vivir como Jesús. Ese es el examen. Esa es la teología. Hay un libro que se llama El otro poder. Hay personas que muchas veces se enojan porque cito autores que hay gente que no está demasiado de acuerdo. ¿Saben qué? Yo no me importa citar cualquier autor con tal de que esté de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y este autor, que muchos no están de acuerdo, y ustedes van a evaluar si están de acuerdo o no con este autor, dice lo siguiente. En el libro que escribió, que se llama El otro poder, página 34, dice: un espíritu de farisaísmo se ha estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad para estos últimos días. Se sienten satisfechos, han dicho, tenemos toda la verdad, no hay más luz para el pueblo de Dios. Pero si no aceptamos nada más que lo que ya hemos aceptado como verdad, no estaremos seguros. Deberíamos investigar cuidadosamente la Biblia por nosotros mismos y cavar profundamente en la mina de la palabra de Dios buscando la verdad. ¿Cómo deberíamos estudiar? Dice, ¿por medio de qué? Nosotros mismos. No es la doctrina de la iglesia.
Es la doctrina de los creyentes. Y no es la doctrina de los creyentes, es la doctrina del Espíritu Santo que es transmitida directamente a los creyentes sin necesidad de una iglesia que me diga lo que tengo que creer. Y eso es lo que escribe el autor del Otro Poder. No sé cuántos saben quién es el autor del Otro Poder. ¿No conocen este libro? ¿Cuántos leyeron este libro? Nadie. Bueno, el autor es una autora, se llama Elena de White. Porque yo sé que muchos ya estaban diciendo, no, ese es un hereje. Un poquito más. No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. ¿Podemos estar equivocados, sí o no? Sí, podemos estar equivocados. Y no hay ningún problema porque nos une el amor, nos une Cristo, no nos une la doctrina. Y si estamos equivocados lo reconocemos y listo, y avanzamos. ¿Cuál es el problema? Pero cuando estamos unidos por la doctrina, estamos equivocados y es una catástrofe, porque somos infalibles. A medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia a lo largo de todas las edades y así seguirá siendo hasta el fin. Pero al declinar la verdadera vida espiritual, siempre hubo una tendencia a dejar de progresar en el conocimiento de la verdad. ¿Cuándo se deja de progresar en el conocimiento de la verdad? Cuando declina la vida, ¿qué? Espiritual. Hay miedo. Ya no se quiere estudiar la Biblia. Y sigue diciendo, los hombres que se quedan, escuchen bien esto porque a muchos no les va a gustar esto, los hombres que se quedan satisfechos con la luz ya recibida de la palabra de Dios y desaprueban cualquier investigación más profunda de las Escrituras, ¿se vuelven qué? Conservadores y tratan de evitar la discusión. Los conservadores son la peor maldición para la iglesia. Perdonen, no lo digo yo, agárrensela con ella. ¿Y qué es un conservador? Alguien que no quiere aceptar que está equivocado o equivocada. Un conservador es alguien que le ha dicho, así me enseñó mi abuelita y así tiene que ser. Esto es lo que me da seguridad. Es alguien que no quiere que le quiten las rueditas de la bicicleta por miedo a caerse. No importa si te caes, tienes que aprender a caerte para poder aprender a manejar la bicicleta y ser un ciclista. Pero si estamos con las rueditas, puede ser que nunca nos caigamos, pero nunca llegaremos a ser ciclistas. Vivir por la fe implica dejar de vivir por miedo. Vivir por la fe quiere decir dejar de estar en una iglesia para que nos digan qué es lo que tenemos que pensar y empezar a pensar por nosotros mismos investigando la palabra de Dios basada en Cristo. ¿Cuáles son los 3 principios de la sana doctrina en que se basa la sana doctrina? Primero, Jesús es la verdad. Y todo tiene que pasar a través de Jesús. Y que lo que no pasa a través de Jesús está mal. Lo que está en desacuerdo con Jesús es humano. Por ejemplo, Elías mata a los 400 profetas de Baal. ¿Está de acuerdo con Jesús eso? No, eso es humano de Elías. Era profeta Elías, pero era profeta limitado y hacía cosas malas también. Y mata a los profetas de Baal que pensaban diferente a él porque Elías todavía no tenía toda la revelación. Y por eso lo que no concuerda, la Biblia no fue escrita para que sigamos a Elías. La Biblia no fue escrita para que sigamos a Moisés, sino que la Biblia fue escrita para que sepamos que Dios utiliza a personas imperfectas como Moisés y Elías, que prepararon el camino para que recibamos a Cristo, quien es el único infalible y el único para ser seguido. Hasta que no entendamos eso, iglesia, estaremos construyendo sobre cualquier cosa que no es la roca. Y yo no me tengo que enojar. Hay gente que me dice, pastor, ya no lo escucho más porque usted se enoja, nos grita. La otra vez me llamó un amigo, me dice, Joel, la verdad que estaba viendo un sermón con vos, tuyo, dice, con mi familia y mi esposa dice, ya no lo aguanto más, no lo aguanto más.
y te dejamos de escuchar. Y yo también yo saben que muchas veces estoy predicando y no es que estoy inspirado ni nada, pero como yo me pongo un poco nervioso, después no sé ni lo que dije. Entonces me voy escuchando, después me escucho en YouTube y digo, realmente, ¿cómo la gente me aguanta? Pero bueno, voy a tratar de no poner tanta pasión. Pero Jesús es la verdad. La doctrina sana tiene otro principio. La doctrina sana me tiene que llevar a la libertad. Y si no me lleva a la libertad, no es sana doctrina. Dios nos ha elegido para ser libres y sacarnos de la esclavitud y no para hacernos esclavos de ninguna iglesia, de ningún sistema religioso, ni ninguna persona que me diga cómo tengo que pensar. El único que me tiene que decir cómo pensar y me tengo que someter a eso se llama Jesucristo. Y la verdadera sana doctrina me lleva a la responsabilidad. Cuando yo tengo una sana doctrina que no me lleva a la obediencia a Jesucristo, eso no es doctrina correcta. La doctrina correcta me tiene que llevar a la sumisión a Jesucristo. Pero no a la sumisión a una iglesia, no a la sumisión a un sistema religioso, sino a Jesucristo y a los principios de sus enseñanzas que Él nos dejó en su palabra. Me estoy enojando de vuelta. 3 señales. 3 señales de que un grupo de creyentes no anda en el Espíritu. La primera señal, establece un credo para lograr unidad e identificación. Eso fue lo primero que hizo Constantino, establecer un credo. Cuando la iglesia se corrompió, lo primero que hizo fue establecer un credo. Para decirle a la gente cómo tiene que pensar, cómo tiene que creer. Y dejaron la actitud por la doctrina. Y pusieron la doctrina para poder tener una actitud equivocada. Siempre que ustedes vean a alguien defendiendo un credo, es para que esa persona, porque quiere seguir teniendo la actitud equivocada, y con el credo lo puede justificar. Con el credo me da la oportunidad de odiar en el nombre de Jesús. El credo me da la oportunidad de perseguir a alguien en el nombre de Jesús. Y llámenle credo a declaración de doctrinas o como le quieran llamar. Porque la declaración de doctrinas no es, y ahora sí, porque bueno, yo soy educador. Entonces lo que descubro, tengo que compartirlo. La declaración de doctrinas no es del espíritu adventista. La declaración de doctrinas, no digo las doctrinas, una declaración de doctrinas. Cuando decimos esto es lo que identifica a una iglesia, eso no es adventista. ¿Y qué es adventismo? Adventismo es un espíritu, no es una iglesia. ¿Y saben qué? Yo tuve la oportunidad de hacer un doctorado. Y como me quemaban estas cosas, esto fue lo que investigué en el doctorado. ¿Y por qué esto no me hace una autoridad? Pero no estoy hablando de oído acá. O sea, no estoy tratando de transmitirles lo que se me ocurrió. Este es el fruto de la investigación de lo que significa realmente ser un adventista. Que se ha tergiversado porque hemos dejado que los conceptos medievales entren dentro nuestro, de nuestro ambiente. A pesar de que criticamos a la iglesia medieval. Pero ¿qué hace un grupo que no anda en el espíritu? Establece un credo para lograr unidad e identificación. Ya no me identifico por la actitud, sino que me identifico por lo que creo. Y todo aquel que no cree como yo, lo separo. Es contrario, es competencia. Y nos dividimos. Porque falta el espíritu. Entonces yo, cuando falta el espíritu, cuando no tengo equilibrio, le tengo que poner unas rueditas a la bicicleta, porque me caigo. Entonces, cuando se va el espíritu, que es lo que nos une, entonces le tengo que poner rueditas que son credos o declaraciones de doctrina para que nos podamos seguir manteniendo y que parezcamos que tenemos equilibrio cuando no lo tenemos. Otra de las 3 señales de que un grupo de creyentes no anda en el espíritu, la segunda señal, es que hace énfasis en las formas y los rituales porque perdió la esencia. Lo primero que hace un grupo de creyentes cuando pierde el espíritu, hace un credo. Y después cuando hace el credo comienza a hacer énfasis en la doctrina y en las formas, en los rituales. Ahora se transforma súper importante qué es lo que se hace en la iglesia.
y el ritual de la iglesia, cómo se adora, cómo se canta, y empiezan a hacer de eso una cuestión que divide a la iglesia porque han perdido la esencia, han perdido el espíritu. Y entonces hay que disimular eso. Y si no, díganme si eso no es el énfasis de la iglesia medieval. ¿En qué se centraba la iglesia medieval cuando perdió el espíritu? En el ritual. Vayan a la iglesia medieval y van a ver que el ritual es impresionante. Y hay personas que vienen y dicen, ay, porque eso es reverencia. Y vayan a la iglesia medieval y van a ver que los cantos eran... y toda la gente sí. Y todos decimos reverencia. ¿Reverencia de dónde? Eso no es reverencia, ni tampoco reverencia es hacer lo que se me antoja. Reverencia es no perder la sensación de que estoy con un Dios a quien adoro. Y vayan a los cultos de la Biblia y van a ver que en los cultos de la Biblia todo acto de presencia, que cuando la gente entraba en la presencia de Dios siempre había alegría. Y por eso los salmos decían, alaben con gozo, alaben con cánticos, alaben con danzas, alaben con aplausos. Ah, no, pero eso no era en el santuario. ¿Quién te dijo que no era en el santuario? Hasta en el santuario se hacía una fiesta con los sacrificios de paz donde se comía. Y se comía dentro del santuario y no era irreverencia. ¿Por qué no era irreverencia? Porque mientras yo adoro a un Dios santo, tengo la presencia de Dios en mi vida y tengo la actitud correcta, allí está Dios. Pero cuando perdemos al Espíritu, comenzamos a hacer énfasis en las formas y en el ritual. Y no está de nada de malo que tú quieras. A mí me gusta la música tranquila. Quizás porque soy viejo. Bueno, otro día voy a hablar de mi experiencia, de mi peregrinaje musical. Mi cantante preferido, o por lo menos era hasta hace 3 meses, no sé si ahora todavía lo es, pero yo sé que alguien se va a reír de mí, pero se llama Fernando Ortega. Me trae muchísima paz escucharlo. Tranquilo. Pero eso es por el momento de mi vida que estoy viviendo. Y yo no puedo evaluar a todos por el momento que yo vivo en mi vida y por lo que yo necesito. Porque somos una comunidad de creyentes y hay diferentes edades, diferentes etapas. Lo único que nos debiera interesar es, ¿tenemos la correcta actitud? ¿Estamos llenos del Espíritu? Y como decía Pablo, tenemos que tener en cuenta unos a otros. Pero no podemos decir que porque uno adora diferente y porque le gusta, hay gente que no está pasando por las situaciones que uno pasa, entonces necesita alegría, necesita... Lo que no podemos es perder la presencia de Dios. ¿Cuál es la tercera señal de que un grupo no anda en el Espíritu? El individuo ya no es más responsable de sí mismo y se establecen mecanismos de control. Ya no soy responsable de saber lo que la Biblia dice. Alguien me tiene que decir lo que la Biblia dice. Ya no soy responsable de vestirme. Alguien me tiene que decir cómo vestirme. Ya no soy responsable de comer o no comer. Ahora alguien me tiene que decir qué comer o no comer. Perdemos la responsabilidad individual y la entregamos a un sistema religioso. Eso fue lo que pasó en la iglesia de la Edad Media y que trajo tanto problema al ser humano. Y alguien, yo sé que estamos sacando las rueditas, ¿verdad? Y nos da miedo ahora. Decimos, pero pastor, ¿qué pasa si sacamos la ruedita, nos caemos? Es que tenemos que aprender a andar por fe. Tenemos que creer en el Espíritu. ¿Saben qué? Lo que yo estoy presentando es un ideal, y es verdad. Pero es un ideal para que la gente funcione cuando la gente está entregada al Espíritu. Y si la gente no está entregada al Espíritu, entonces hay que ponerle rueditas. No, eso se puede hacer con los gobiernos, pero no se puede hacer en la iglesia. Si no, Jesús lo hubiera hecho con Pedro y le hubiera quitado la espada mucho antes de 3 años cuando le quiso sacar la cabeza a Malco. Pero a Jesús no le interesaba la espada de Pedro, le interesaba el corazón de Pedro. Y cuando le ganó el corazón se le cayó la espada a Pedro.
Y por eso lo que no se gana por amor en la iglesia de Dios no sirve. Y por eso, cuando se va el Espíritu, necesitamos el control, necesitamos una declaración de doctrinas, necesitamos decir a todos cómo, porque tenemos que controlar a todo el mundo porque el Espíritu no está. ¿Cuáles son las consecuencias de establecer un credo o una declaración de doctrinas para identificarnos como cristianos? Y yo ya tengo que terminar. Últimamente me estoy siendo muy largo, pero no importa. Si alguien se siente mal, vaya. No es que se sienta mal. Yo sé que pueden ser diabéticos o tienen que irse, váyanse. Pueden verlo en internet, cualquier cosa. Pero yo hoy, para muchos que me escuchan y saben que muchas veces me escriben por internet y dicen, ¿la iglesia de Forest City es una iglesia adventista? Yo les digo, yo soy pastor de la iglesia adventista del Séptimo Día ordenado, tengo 30 años de ministerio, eso no me hace mejor pastor que nadie, 32 años de ministerio, y me considero un pastor adventista muy convencido porque descubrí los principios del adventismo y me fascinan. Y es por eso que soy pastor adventista. Y no quiero ir en contra de los principios de lo que me ha dado tanta libertad. Porque la verdadera religión da libertad, no da miedo. Y por eso les voy a leer lo que se dijo el día que se fundó la iglesia adventista, lo que decían la gente que fundaron la iglesia adventista. Porque yo alineo muchísimo con esto. Y yo creo que ustedes van a alinear también, Pero ya lo leí una vez, John Lowborough. El día que se fundó la iglesia dijo lo siguiente: el primer paso para la apostasía es levantar un credo que nos diga qué es lo que tenemos que creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba de discipulado. Lo tercero es tratar a los miembros por ese credo. Lo cuarto es denunciar a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto es comenzar una persecución en contra de ellos. Los pioneros adventistas, como tenían un espíritu de libertad, decían: no vamos a tener credo, ni nada que se les parezca. Nada que eso, porque esto es lo que produce un credo. Cuando nos identificamos con un credo, produce división eso. Empezamos a ver como satánicos aquellos que no creen como nosotros. Empezamos a pensar que la gente tiene que venir a nosotros si no, no se salva. Y por eso, hermanos, yo les hago un llamado a que levantemos nuevamente el espíritu adventista que tenían estos pioneros. Y por eso, hermano de internet, te lamento decirte que soy adventista. Jaime White dijo lo siguiente: un credo y los dones están en directa oposición. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Nosotros rechazamos todo lo que tiene la forma de un credo humano. O sea, no solamente los credos, lo que se parece a un credo también lo rechazamos. ¿Y qué es lo que se parece a un credo? Una declaración de doctrinas. Vuelvo a repetir, no hay nada de malo con la doctrina en sí, sino que digamos, esto es, y el que no cree esto, no es. Está mal. Nunca pasó eso en la iglesia adventista hasta 1980. Recién en 1980 se hizo una declaración de doctrinas. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿usted está hablando en contra de la iglesia? No, no estoy hablando en contra de la iglesia adventista, para nada. Yo estoy simplemente hablando algo de lo cual nos tenemos que arrepentir. ¿Y cuál es el problema? Que nos hayamos equivocado en hacer una declaración de doctrinas. Ahora tendríamos que decir, nos equivocamos, porque vamos a seguir estudiando la Biblia, porque no nos une la doctrina, nos une Jesucristo. Sigue diciendo Jaime White, nosotros rechazamos todo lo que tiene forma de un credo humano. En esto nosotros tomamos una posición en contra de la formación de un credo. Nosotros no queremos tomar un paso en lo que estamos haciendo que nos lleve a llegar a ser Babilonia. ¿Qué era para los primeros adventistas ser Babilonia? No era creer la doctrina equivocada de Babilonia, sino tener la actitud equivocada, que es poner a las doctrinas por sobre la Biblia. Y es poner ¿cómo lo puedo decir? Un chaleco de fuerza en los miembros
para que ellos estudien la Biblia tratando de apoyar lo que ya les enseñó la iglesia, sino que los miembros tienen que estudiar la Biblia para ver qué es lo que dice el Espíritu y de ahí sacar en diálogo y en oración con la comunidad de creyentes, generar un diálogo donde todos aprendamos. Y esto para que vean el pastor Westphal, esto lo dijo en 1932. Cualquier iglesia después de haber caído en formalismo puede continuar igual o casi igual indefinidamente. Cualquier verdad que ha descubierto puede permanecer, pero desprovista de su vitalidad. Lo mismo pasa con un individuo. Él mantendrá y proclamará sus teorías religiosas y luchará hasta la muerte por ellas y se enorgullecerá de su fidelidad a su credo y ortodoxia. Y mientras tanto, puede estar vacío de vida espiritual. Las doctrinas pueden ser transmitidas por herencia de un padre a un hijo, pero la vida solamente debe ser recibida directamente y constantemente de Dios a través de Cristo. Pero a menos que nosotros, como iglesia e individuos, mantengamos esa viviente relación con Dios a través de Él como nuestro Salvador personal, a nosotros nos quedará al final solamente una cáscara de religión, una teoría maravillosa que no nos puede salvar. El inevitable resultado será formalismo, dependencia de un credo, sea escrito o no lo sea, como una carnal esperanza de seguridad. Este quizás es el peligro más insidioso que confrontamos colectivamente, como movimiento e individualmente. Cuando nosotros seguimos y nos unen las doctrinas, creamos una cáscara religiosa y pensamos que tenemos a Cristo cuando realmente no lo tenemos. Conclusión. ¿Quién tiene a Cristo? Jesús dijo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No estamos en contra de la doctrina, no, justamente. Cuando nosotros dejamos que una declaración de doctrinas nos una, nos vamos a alejar de la Biblia. Porque por miedo vamos a dejar de estudiarla. Ya no, cuando nos une la doctrina, ya nos dieron todo, no tenemos que avanzar. Y es más, tenemos que esperar que se reúna una comisión para ver cuál es la próxima doctrina que se va a poner en esa declaración. Pero dejamos de estudiar la Biblia. Es Jesús el que nos une. Son las enseñanzas de Jesús que eran prácticas. Es la señal del Espíritu, el sello del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso debiera ser un adventista. Un adventista debiera ser alguien que se parece a Jesús. Qué lindo sería que llegue un momento que los demás cristianos digan, ese es adventista porque se parece a Jesús. Y no que digan, ese es adventista porque deja de trabajar en sábado. Ahora, ¿nos vamos a ir a trabajar en sábado y vamos a amar a Jesús? No, tampoco. Pero ¿de qué sirve dejar de trabajar el sábado si yo odio al que guarda el domingo? ¿De qué sirve dejar de trabajar en sábado si yo no puedo aceptar que alguien que guarda el domingo me enseñe de Jesús? Porque yo pienso que tengo toda la verdad. Perdí la actitud y si perdía la actitud perdí a Cristo y si perdí a Cristo no soy pueblo de Dios. Y por eso no solamente esto lo enseñó Jesús, sino que lo enseñó Pablo también, en uno de los pasajes más hermosos que tiene la Biblia, que dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Y qué les parece si cambiamos esto? Porque ya lo hicimos otras veces. Pero en vez de poner amor vamos a poner la palabra Jesús. Porque Jesús es el amor. No hay una definición de amor que sea totalmente correcta. Para poder definir al amor tengo que encontrarme con Jesús. El amor se ve en una vida. No se ve en una definición. No se ve en una canción. No se ve en una poesía. El amor se ve en Jesús. Por eso lo vamos a leer de manera diferente. Dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo a Jesús, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe
y de tal manera que trasladar a los montes, y no tengo a Jesús, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo a Jesús, de nada me sirve. Jesús es sufrido, es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Jesús es sufrido, es benigno. Este es lo mismo. Jesús no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. Iglesia de Forest City, gente que está escuchando, no dejemos la doctrina, porque de aquí la sacamos, pero por sobre la doctrina está Jesús. No es la doctrina que unirá a Forest City, sino que será Jesús en nosotros. Que Dios te bendiga.